30 euros cuesta hacerse con la propiedad de 23.400 metros cuadrados de una de las joyas arquitectónicas del mundo. 30 euros. 8 euros es lo que cobra la Iglesia, el Obispado, por entrada. 1.200.000 visitas al año aproximadamente a la mezquita de Córdoba. Hágase usted una idea del nivel de ingresos libres de impuestos para el Cabildo Catedralicio y el Obispado de Córdoba. Dinero que se usa con 30 euros para inmatricular la mezquita en marzo de 2006. Esta es la bellísima punta del iceberg de un proceso que se desató en el año 98 como consecuencia de la modificación de la normativa franquista por parte del señor Aznar y, lejos de mejorarla, lo empeoró, porque la legislación entonces permitió la inmatriculación también de los espacios de culto para que pasasen a ser propiedad de la Iglesia Católica. Señor ministro, estas leyes que unos llaman preconstitucionales, otros creemos que pueden ser anticonstitucionales y que son claramente franquistas, que equiparan al Estado con la Iglesia Católica y a los diocesanos con fedatarios públicos, han provocado la inmatriculación de 4.500 aproximadamente edificios para propiedad de la Iglesia Católica. ¿Piensan ustedes, señores del Gobierno, modificar la legislación para evitar este robo? Gracias. Muchas gracias, senador Mariscal. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señoría, cuando leí su pregunta pensé que el Gobierno tenía un problema de comunicación, porque me preguntaba usted, ¿se ha planteado el Gobierno revisar la legislación hipotecaria para suprimir el anacrónico privilegio que otorga a los obispos, etcétera, lo que usted acaba de decir ahora? Y digo, tenemos un problema de comunicación, porque usted formuló la pregunta el 14 de abril y nosotros en Consejo de Ministros, el 11 de abril, aprobamos un anteproyecto de ley para suprimir esa situación y equiparar a la Iglesia Católica con el resto de las personas jurídicas a efectos de inscripción. Cuando después comprobé que todos los periódicos habían publicado lo que había hecho el Consejo de Ministros, concluí que no es que nosotros tengamos un problema de comunicación, sino que usted los fines de semana no lee la prensa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Senador Mariscal. No solo los fines de semana, señoría. Señor ministro, sé perfectamente el anteproyecto que ustedes han presentado y sé cuál es el truco que ustedes han introducido. El año de cadencia desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley hasta su entrada en vigor, para darle a la jerarquía eclesiástica y católica a la que ustedes también obedecen, no solamente a la Troika, tiempo suficiente para inmatricular aún más edificios a su propiedad. Señor ministro, lo que sucede en la mezquita es impresionante. Es una gestión opaca, es una gestión abusiva. Dicen que fue en la propia propaganda que en Córdoba, en la Córdoba andalusí, había clanes musulmanes, no cordobeses. Eviten esto, por favor. Estos privilegios medievales no pueden ser ustedes cómplices de ellos. Gracias. Muchas gracias, senador Mariscal. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Vamos a ver, señor senador, déjeme que le diga 4 cosas en 2 minutos. La primera, dice usted que esta es una historia que arranca de 1946. No, esta es una historia que arranca del siglo VI. En el siglo VI se construye una basílica visigótica. Y esa basílica visigótica, en el año 785, fue destruida. Es decir, que estamos hablando de un lugar donde originalmente hay una basílica y fue destruida y se hace una mezquita. Y en 1236 se produce una conversión de la mezquita, manteniendo la mezquita, al culto católico. Señoría, estamos hablando, por lo tanto, de 13 siglos de historia. Usted, permítame que se lo diga, y se lo digo con toda la cortesía del mundo, tiene una enorme confusión jurídica, porque usted confunde la inscripción con el título de propiedad, y la inscripción del dominio no es constitutiva de la propiedad en el derecho español, ni lo ha sido nunca. La mezquita podía estar inscrita o podía no estarlo, pero eso no afecta en absoluto a la propiedad. Y estoy seguro de que muchas de las señorías aquí nos encontramos tenemos bienes inmuebles en propiedad legítimamente sin que los hayamos inscrito en el registro de la propiedad. En segundo lugar, y esto es importante, usted hace referencia
a que fue inscrita, y es verdad, en marzo del año 2006. Y dice en su pregunta, de una forma errónea, dice, no obstante, es posible revocar el título de propiedad a los 10 primeros años de la inmatriculación del bien. No, señoría, no es eso lo que dice la ley hipotecaria. Lo que dice la ley hipotecaria es que existe un plazo de 2 años. ¿Cuándo se inmatriculó el bien? Marzo del 2006. ¿Quién gobernaba en marzo del 2006? Sus socios de gobierno, el Partido Socialista. ¿Algo hicieron? No. ¿En marzo del 2007? No. Y llegó marzo del 2008, que seguía gobernando el Partido Socialista, y nadie objetó la inmatriculación. ¿Por qué vino usted a criticar ahora a sus socios de gobierno? Y por último, señor presidente, cuando ustedes hablan de expropiación, le diré que es un despropósito económico y un despropósito jurídico. Es un despropósito jurídico porque la Ley de Patrimonio Histórico Artístico exige para la expropiación peligro de destrucción o deterioro o usos incompatibles. ¿Hay peligro de destrucción de la mezquita? ¿Hay deterioro de la mezquita? Y por último, y con esto termino, señor presidente, es un despropósito económico porque el 33.3 de la Constitución exige indemnización. ¿Calculan ustedes lo que puede valer la mezquita de Córdoba? ¿Por qué propone usted, señoría, que le demos a la Iglesia Católica esas cantidades ingentes de dinero cuando con 8 euros efectivamente podemos disfrutar de la mezquita? Gracias, señor presidente.